Vamos a continuar con el estudio de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Estoy viendo cuál es mi posición. Ahí estamos, Filipenses 1. Vamos a leer hoy desde el versículo 9 al 11. Pero antes de leer, voy a traer un tema que ya nos tiene un poco cansados a todos. A fines del 2019 apareció un virus. Seguramente habrán escuchado hablar del coronavirus en algún lado, en algún noticiero. El coronavirus, el famoso coronavirus. Y se han dicho mil cosas, mil maneras de contagiarse. Ayer creo que Abby mencionaba que al principio no podías tocar nada porque, qué sé yo, y después salió un estudio de no sé dónde diciendo que en realidad por medio del contacto con las cosas no se contacta. Entonces por un lado te decían una cosa, por otro lado te decían otra. Se iban descubriendo estudios nuevos que iban revelando nuevas formas de virus, inclusive nuevas mutaciones. Y lo que antes servía para combatir el anterior, ahora me parece que ya no sirve tanto. Después se descubre que al final sí sirve. Pero lo que más me llama la atención y lo que más ha llamado la atención, sobre todo en el primer tiempo, es que han surgido nuevos doctores de la medicina, caseros, por así decirlo, y cada uno tenía un remedio diferente. Algunos decían, bueno, en realidad si tomás agua caliente o agua tibia tirando a caliente, entonces los virus que hay en tu estómago, o los virus que hay, mejor dicho, van hacia su estómago, hacia tu estómago, y tu estómago no sé qué jugos larga que... Entonces la forma de combatirlo era tomando un vaso de agua caliente. Después a eso le sumaron, no, hay que ponerle limón, porque el limón lo que hace es Bueno, no, hay que sumarle un poquito de bicarbonato a eso. Sacá el limón, poné bicarbonato, y así cada día iban surgiendo nuevas formas de combatir el virus. Y lo grave de esto, primero, bueno, es que mucha gente lo creía y lo hacía. Tal vez tomar un poquito de bicarbonato no te hace mal, un poquito de agua con limón tampoco. Pero hasta hubo gente que en ese afán de querer, vaya uno a saber hacer qué cosa, ¿no? Uy. Bueno. Nos quedamos sin grabación de audio. Con este afán de querer promover esas ideas, han llegado a, inclusive, aconsejar tomar cosas que realmente son muy dañinas para el cuerpo, a tal punto que hasta una criatura de algo así como 6 años, creo que fue, murió como consecuencia de esto. Ahora, la verdad es que uno no duda de las buenas intenciones, o no quiere dudar de las buenas intenciones, pero la realidad es que con las buenas intenciones solamente no alcanza. No alcanza. Si yo voy a la casa de alguno de ustedes y les digo que me duele la garganta, con el afán de querer ayudarme, me dan una copita de cianuro. Bueno, porque estaba en el botiquín ahí del baño, entonces una copita de cianuro. Bueno, por ahí me curo de la garganta, pero voy a morir a los pocos segundos probablemente. Entonces no alcanza con las buenas intenciones. No alcanza con las buenas intenciones. Y a la luz de este pasaje, vamos a ver que tampoco alcanza con nuestras buenas intenciones. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a orar una vez más. Filipenses 1:9 dice la palabra de Dios: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Señor,
queremos aprender de tu palabra, como cantamos, Señor. Instruínos, enseñanos, Señor, que todo esto sea para tu gloria. Dios, necesitamos de la intervención de tu mano para poder no solo comprender, sino también poner en práctica tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos que alimentar nuestro amor de conocimiento. A la luz de este pasaje vemos que el amor solamente no es suficiente. No es suficiente. Tenemos y tenés que alimentar tu amor de conocimiento. De conocimiento. Y vamos a ver tres aspectos, tres elementos de este texto, que es la oración de Pablo, la oración del apóstol Pablo por sus hermanos. Hay tres elementos que nos muestran la necesidad que tenemos de que nuestro amor crezca en conocimiento. Vamos a verlo a través de su petición, cuál es el motivo de oración. Lo vamos a ver en el propósito inmediato, o sea, para qué, con qué fin. Y lo vamos a ver también en el propósito supremo, el fin último de todo lo que inclusive Dios creó, de todo lo que Dios hizo, de todo lo que nosotros debemos hacer. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de que nuestro amor crezca en conocimiento a través de la petición del apóstol Pablo. Y fíjense, nosotros hemos visto ya la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo preso, la situación en la que se encontraban los hermanos también, que si bien tal vez no tenían grandes problemas de inmoralidad, o al menos no los trata en esta carta, pero sí habían ciertos peligros que estaban rondando en la iglesia, fuera y dentro de la iglesia. Había divisiones, había peleas. Externamente habían personas que estaban queriendo introducir esta idea que nos viene persiguiendo hace, ya sabemos que miles de años, por lo menos algo así como 2000, que es que la fe sola no es suficiente, sino que también hay que hacer cosas. Los judaizantes estaban queriendo infiltrarse y meter la idea de que los filipenses, además de la fe, también tenían que hacer y cumplir los ritos de la ley. Y en este contexto vemos que el apóstol Pablo podría haber pedido tranquilamente para que ellos sean librados de estas cosas. Inclusive vemos que ellos estaban sufriendo persecución en alguna medida, porque en capítulo 1, 28 al 30, el apóstol Pablo les dice que ellos también habían sido beneficiados, Dios les había concedido el padecer por causa de Cristo. Y el apóstol Pablo ve eso y no dice, bueno, Señor, por favor, líbralos de las personas que los están persiguiendo, que los están atacando. Señor, te pido por favor que no los persigan más. Recuerden, versículo 3 nos dice que siempre Él se acordaba de ellos. Versículo 4, siempre en todas sus oraciones. Y esta era la oración del apóstol Pablo. O sea que si algo tiene prioridad en la mente del apóstol Pablo, no era que ellos sean librados de las circunstancias, sino que su amor crezca en conocimiento. Él podría haber tenido como prioridad que los judaizantes ya no los molesten más. Señor, por favor, líbralos. Señor, que ellos no tengan influencia sobre la doctrina, sobre la teología de nuestros hermanos en Filipos. Vemos en capítulo 4, versículo 6, que también había cierta inclinación en algunos hermanos al afán, a la ansiedad. El apóstol Pablo podría haber orado con eso en mente, que ellos, bueno, ya se puedan contentar con lo que tienen, y si bien él se encarga de eso, pero no era su prioridad, no era lo que rondaba en su mente cada vez que oraba por ellos. Él podría haber pedido mayores recursos para la obra misionera. Él podría haber pedido
Y sin duda él pedía algunas de estas cosas, porque es bueno que haya unidad, por supuesto, es lo que Dios quiere, es lo que el apóstol Pablo trata en la carta. Por supuesto que no vamos por la calle pidiendo, por favor, persíganme, persígannos. Por supuesto que está bien orar por las personas perseguidas, por nuestros hermanos que están sufriendo hasta incluso el martirio hoy. Hay que orar por eso, por supuesto. Pero nuestro mayor deseo y lo que debe predominar en nuestras oraciones no tiene tanto que ver con las circunstancias, sino con el propósito de Dios para nuestras vidas, que es glorificarle. Y no vamos a poder glorificarle si no amamos a Dios y a los demás como Él quiere que le amemos. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Ese amor no es un amor de sentimientos, algo ya hemos visto hace unas semanas. Ese amor ágape, que es el que predomina en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento en realidad. Ese amor ágape es un amor de naturaleza divino. Es un amor de naturaleza divino. Dice un comentarista, ágape se relaciona íntimamente con la voluntad, no es tanto con los afectos, con la voluntad. Es una conquista, una victoria, una proeza. Nadie amó jamás a sus enemigos, pero al llegar a serlo es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emocionales. Este ágape, este amor cristiano, no es una simple experiencia emocional que nos venga espontáneamente, es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad, es la facultad de amor lo que no es amable, es la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta, es ese amor que solo viene de Dios. Por contexto entendemos que habla del amor unos por otros, pero esto es imposible si no amamos a Dios. El amor por nuestros hermanos está completamente y 100% ligado y relacionado a nuestro amor con Dios, porque no podemos amar con el amor de Dios a nuestros hermanos si no lo amamos a Él. Y tampoco podemos decir, como dice el apóstol Juan, que amamos a Dios si no estamos amando a nuestros hermanos. Por contexto, entonces, es el amor hacia el apóstol Pablo que ellos estaban demostrando. Ese amor debía crecer, pero ese amor respondía a un amor supremo que es el amor de Dios. Nuestro Señor dice en Mateo 22, 37 y 40, al 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ese amor que, como vimos en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que fue dado a nosotros por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado a nosotros por medio del Espíritu Santo. El amor ágape no es una especie de amor filantrópico como el que vemos hoy, como el que el ser humano es capaz de lograr. Es ese amor que está desbalanceado, es ese amor que en realidad cuando empezamos a escarbar nos damos cuenta que es un amor interesado. Este amor no responde, el amor ágape no responde a esa clase de amor que endiosa al ser humano, sino es ese amor nacido de Dios que nos es dado para amar a Dios y a los demás. Ahora, es importante entender que este amor es y proviene de Dios, y eso implica que nadie que no haya creído en el Señor Jesucristo, que se haya arrepentido de sus pecados
y que haya el Espíritu Santo venido a morar a su vida, nadie puede amar con este amor. Nadie. Porque si no, tendríamos que oponernos a la palabra de Dios que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, no por otra cosa. Las religiones hoy, los grupos, tal vez, inclusive algunos grupos ateos, personas que están 100% abocados a la política o al medio ambiente, y que dicen amar al hombre tratando de suplir sus necesidades físicas, y van por todo el mundo y alimentan a las personas y suplen sus necesidades físicas. Hoy por hoy podríamos decir que son las personas que más amor muestran, ¿no? Que más se ocupan de los demás, por lo tanto, están demostrando un amor que tal vez nosotros, los creyentes, no demostramos. Bueno, es cierto que hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que crecer, que tenemos que madurar, que tenemos que aprender, pero ese amor no es el amor nacido de Dios. Ese amor no es el amor nacido de Dios. Cada cual tendrá sus inclinaciones, cada cual tendrá su propio Dios en su corazón, por lo cual hace lo que hace, por lo cual va y le da un plato de comida a un pobre, algo que por supuesto está perfecto y hay que hacerlo. Pero si eso no proviene de un amor nacido de Dios, que ama a Dios y a su gloria, entonces no es el amor ágape. El apóstol Pablo pide que el amor de sus hermanos, ese amor ágape, crezca en conocimiento. Ahora, el apóstol Pablo ya había dado fe de que sus hermanos mostraban ese amor ágape, por su cuidado, por cómo lo cuidaban a él, por cómo lo amaban de forma práctica. No solamente le decían, apóstol Pablo, te queremos, te amamos, en una cartita, no. Ellos se encargaron realmente del apóstol Pablo en sus peores circunstancias, posiblemente. Mantenían una comunión basada en el amor, basada en la comunión, del Evangelio que producía ese amor. Ahora, el apóstol Pablo pide que ese amor crezca. En 1 Tesalonicenses 4, 9 al 10, le dice algo similar a sus hermanos en Tesalónica. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. O sea, ellos ya estaban amando. Ya tenían amor fraternal. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El apóstol Pablo daba fe de eso. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Este amor que proviene de Dios nunca se sacia, nunca termina, nunca llega a su fin. Nosotros de este lado de la eternidad no vamos a cansarnos nunca y no debemos cansarnos, pero tampoco vamos a dar jamás en la talla del amor, jamás vamos a poder pararnos y decir, bueno, yo ya está, ya me es lo suficiente. Ese amor debe crecer más y más, pero como vimos antes, con las buenas intenciones solamente no alcanza. Ese amor debe crecer en ciencia, más y más en ciencia. Cuando escucho la palabra ciencia, lo primero que se me viene a la mente es un tubo de ensayo, aunque jamás usé uno ni lo voy a usar. Pero en realidad esta palabra habla de conocimiento. Conocimiento personal, es un entendimiento. Nuestro amor debe crecer en entendimiento, en conocimiento. Es apropiarse de un conocimiento, hacerlo tuyo. Esa palabra es la que se utiliza en 2 Timoteo 3, cuando Pablo le dice a Timoteo que él desde la niñez aprendió la palabra de Dios y él se persuadió. Ahí está esa palabra. Persuadirse.
conocer, hacerse propio el conocimiento. Pero el amor no debe crecer solamente en conocimiento, sino también en discernimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Todo conocimiento. Esta palabra conocimiento, como dije recién, puede traducirse como discernimiento. Y se refiere al discernimiento moral, no solamente de lo que es bueno y malo, sino también, como vamos a ver más adelante, de lo que es bueno, de lo que es mejor. Ahora, esta palabra que se traduce conocimiento, se traduce también en Hebreos, capítulo 5, del versículo 13 al 14, se lo voy a leer. Vamos a encontrar ahí esta palabra y nos va a ayudar también un poquito más a entender. Dice la palabra de Dios: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso de los sentidos, ahí está esa palabra, los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, etc. Es para aquellos que por el discernimiento, por haber ejercitado el discernimiento, por esos sentidos ejercitados, pueden discernir entre el bien y el mal. Esos son los que alcanzan madurez. Ahora, ¿de dónde viene ese conocimiento? ¿A qué conocimiento se refiere? ¿Está bien? Perfecto. Nuestro amor debe crecer en conocimiento, en discernimiento, ¿pero de qué? Tengo que leer más de historia, tengo que leer más de política, tengo que leer más de filosofía, tengo que leer más de etcétera. Hebreos capítulo 5, seguimos. Recién leíamos del 13 al 14 y lo vamos a volver a leer y vamos a continuar con el versículo 1 del capítulo 6. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Lo que va a ejercitarnos para el discernimiento es la palabra de Dios. Es la palabra de justicia, es la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, 14 al 16, versículo o pasaje, mejor dicho, muy conocido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Ahí está la palabra. Conocimiento, te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente
La palabra de Dios es necesaria para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor. Proverbios 2, del 1 al 7. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque de Jehová es la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. De su boca proviene la sabiduría, sus palabras son la sabiduría. Y es solo por medio de su palabra que nosotros vamos a poder entender. Nuestro amor va a crecer en conocimiento, nuestro amor va a crecer en discernimiento. Nosotros no podemos amar a una persona como a nosotros se nos plazca. Si yo voy a Rolo y le quiero hacer un regalo, quiero ser... sale bueno es la palabra, pero no es bueno. Quiero ser amable con él, quiero que él se sienta a gusto. Y voy y le regalo, no sé, una camiseta de Racing y él es de Independiente, suponiendo que es de... a Liver es de Independiente. Así que si le regalo a Liver con todo mi cariño, ahorro plata, con lo caro que están las camisetas, junto a no sé cuántos miles de pesos están, voy y le regalo una camiseta de Racing. Yo lo hice con toda la mejor intención, pero me la va a revolear por la cabeza y no me va a dejar entrar nunca más a su casa. Ya casi lo hace. Por más buenas intenciones que yo tengo, si no crezco en el conocimiento de Dios, si no conozco su palabra, si no conozco cómo Dios se reveló y cómo Dios es, entonces mi amor en realidad va a ser infructuoso. Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La exposición de tus palabras, alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Hermanos, solamente la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a amar a Dios y a nuestros hermanos, no como a nosotros se nos plazca, sino como Dios realmente quiere que lo hagamos. No podemos amar a los demás con un amor inventado por nosotros, un amor filantrópico, un amor basado en nuestras emociones. Tenemos que amar a los demás y a Dios como Dios quiere que lo hagamos. Y solamente vamos a crecer en amor genuino si conocemos su palabra. Vamos a poder discernir si conocemos su palabra. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cuánto conocemos la palabra de Dios? ¿Cuánto dedicamos a conocer la palabra de Dios? ¿No es si hiciste el devocional toda esta semana? Por supuesto, es un medidor que podés usar. ¿Cuánto tiempo pasaste en esta semana? Sí, puede ser. Pero ¿cuánto conoces la palabra de Dios? ¿Cuánto dedicás de tu esfuerzo, de tu tiempo, de tus recursos, de tu sueño por conocer la palabra de Dios? ¿En qué basás tu amor? ¿Cómo medís si estás amando a Dios y a los hermanos? ¿De qué manera lo medís? ¿Cómo pensás? Gracias. ¿Cómo pensás que estás amando a Dios y a tus hermanos? Perdón,
Estoy luchando con el papelito. En primer lugar, vemos entonces la necesidad de que nuestro amor crezca en conocimiento por la oración, por la petición, por la prioridad que le da el apóstol Pablo a este tema. Pero también lo vamos a ver en su propósito inmediato, porque hay cosas en las que nosotros solemos decidir que se manejan en el área de los grises. No sé si han escuchado ese concepto de los grises. Cuando algo es claramente malo o está prohibido, cuando Dios dice no matarás, bueno, es bastante sencillo, no mates. Por supuesto, eso conlleva también la idea de no matar en la mente, pero es un mandamiento claro, no mates, no robes, no. Hay muchos no que son claros, hay muchas cosas que debemos hacer que también son claras. Esto debemos hacerlo, esto no debemos hacerlo, pero en el medio a veces hay lo que algunos llaman los grises. Bueno, ¿fumar es malo? No vemos un versículo que diga que no se pueda fumar. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, podemos ver que si somos creyentes, nuestro templo es cuerpo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debemos dañarlo. Vemos en 1 Corintios que no debemos ser dominados por nada. No debemos ser dominados por ningún vicio, por nada. Hay principios en la palabra de Dios que nos enseñan a agradar a Dios en estas áreas donde no tenemos algo explícito y por lo tanto necesitamos el discernimiento de la palabra de Dios para saber cómo amar a Dios, cómo amar a los demás, cómo obedecer a Dios. Ahora, versículo 9. Dijimos que la oración del apóstol Pablo era que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Propósito inmediato, versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. Propósito inmediato, para que aprueben lo mejor. Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Ser de Independiente, ser de Racing, comprarme un auto grande, un auto chico, estudiar Derecho o estudiar Economía, tener 3 hijos, 4. ¿A qué se refiere con lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Ahora, obviamente por el contexto, entendemos que lo mejor no se refiere a cosas superfluas, a cosas superficiales, sino que se refiere a lo esencial para poder cumplir la ley de Dios, para poder agradar a Dios, para poder glorificar a Dios, para poder desarrollarnos en la vida cristiana de un modo que glorifiquemos a Dios. Eso es lo mejor. Ahora, en esta área de lo que algunos llaman el área gris, tenemos principios y necesitamos discernimiento para saber cómo amar a Dios. Algunas de las cosas que nosotros podemos poner como principios es, por ejemplo, si algo edifica o no. 1 Corintios 10, 23, versículo que recién, un paralelo de lo que recién citaba, es otro versículo que dice que no todo conviene, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Pero 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Necesito el discernimiento de la palabra de Dios para saber si algo edifica o no. Bueno, si edifica, entonces lo voy a hacer. Si no edifica, no lo voy a hacer. No es un no rotundo porque la Biblia no lo prohíbe expresamente, pero si eso no edifica, entonces no lo voy a hacer. Si es de tropiezo a mi hermano, 1 Corintios 10, seguimos,
versículo 31 al 33 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Si algo va a ser de tropiezo, en este caso específicamente habla de la iglesia de Dios, de Israel, de los gentiles. Bueno, estos hermanos de Corinto debían saber de qué manera ellos podían ser de tropiezo a los gentiles, de qué manera podían ser de tropiezo a Israel y de qué manera podían ser de tropiezo a la iglesia. Entonces necesitamos discernimiento para saber de qué manera yo puedo ser de tropiezo a un hermano. Si eso identifico que va a ser de tropiezo, bueno, no lo voy a hacer. No está prohibido, pero si va a ser de tropiezo, no es lo mejor. Lo mejor es que no lo haga. En ese mismo capítulo 8 de 1 Corintios, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Leemos hasta ahí nada más. Que nuestra libertad no venga a ser de tropiezo para los débiles. Si algo es de tropiezo, por más que el otro sea débil, y con esto quiero decir que nosotros consideramos que nuestro hermano en realidad, bueno, no tiene demasiado conocimiento. O sea, mi hermano en realidad va a ser de tropiezo, pero porque él en realidad no sabe que eso no está mal. Todavía no entiende, no tiene todo el conocimiento. Bueno, precisamente el apóstol Pablo dice que el conocimiento, ¿qué hace? Envanece. Esa clase de conocimiento envanece. Si nosotros tenemos conocimiento, pero no tenemos amor, entonces nos envanecemos. Y si tenemos amor sin conocimiento, entonces somos infructuosos, no vamos a poder agradar a Dios. Otra forma de ver si realmente estamos buscando lo mejor es si algo nos ayuda para la piedad. En el contexto de la ansiedad, en el contexto del afán, el apóstol Pablo le dice a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y si algo es digno de alabanza, en esto pensad, piensen en esto. Todo aquello que es digno de alabanza, eso es en lo que nosotros tenemos que pensar y eso es lo que nosotros debemos procurar. Capítulo 2, 3 y 4, versículos 3 y 4, perdón. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Si algo que yo estoy queriendo hacer, si algo de lo cual yo quiero agradar a Dios, pero en realidad estoy siendo egoísta, bueno, debemos discernir esa situación, debemos discernir que realmente no estoy queriendo el bien de mi hermano, sino que estoy queriendo mi propio bien y no hacerlo. No está prohibido en la Biblia, no hay un versículo que diga que no debes hacerlo, pero si estoy buscando mi propio bien, no debo hacerlo. Y así podemos seguir con innumerables formas de ver cómo a través del discernimiento de la palabra de Dios podemos crecer en amor y debemos crecer en amor. Debemos crecer en amor que se manifiesta en obediencia a Dios. Pero nosotros muchas veces nos conformamos con armar una listita en nuestra mente de cosas que están prohibidas, otra listita más chiquita de cosas que debemos hacer. Entonces, con la listita de lo prohibido y de lo que debemos hacer, nos manejamos. Bueno, la Biblia dice no matarás, no mató a nadie, fenómeno.
dice que no debo pensar mal de otro, bueno, yo sé que le voy a pifiar acá, así que me escudo un poco ahí. Después miro la lista de las cosas que va a hacer y bueno, tengo que ir a la iglesia, voy a la iglesia, fenómeno. Cada tanto tengo que, no sé, compartir un versículo. Bueno, no dice, no, obviamente no hay un versículo que diga mandar un WhatsApp a alguien, pero todas aquellas cosas que nosotros sabemos que debemos hacer, listo, fenómeno, ya está. Pero cuando necesitamos el discernimiento de la palabra de Dios, muchas veces hacemos agua. Hay temas delicados, pero hay temas que realmente la palabra de Dios es muy clara. Por ejemplo, la palabra de Dios no prohíbe ingerir alcohol, Dios no lo prohíbe, pero muchas veces nos agarramos de ahí para hacer un desastre. Necesitamos el discernimiento para saber cómo actuar ante la presencia de una persona, cómo actuar ante circunstancias como estas, ante sustancias como estas. Necesitamos discernimiento para saber qué tipo de películas mirar, en qué momento, con quién, de qué manera debo conducirme con el sexo opuesto. Inclusive, qué música debo escuchar, cuándo, qué miro en YouTube, cuándo, dónde, en qué lugar de la casa, etcétera, etcétera. Necesitamos crecer, que nuestro amor crezca en discernimiento, en conocimiento de la palabra de Dios, que proviene de la palabra de Dios, ese discernimiento que solo proviene de la palabra de Dios. No es algo secundario, y eso lo vemos no solamente en el propósito inmediato, sino también en el propósito supremo. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El discernimiento que necesitamos es el que nos va a llevar a, en el día de Cristo, ser irreprensibles, estar aprobados delante de Dios. Por eso es que elegir una camioneta o un auto o elegir tal carrera o cual no nos va a hacer irreprensibles, no es eso lo que nosotros debemos discernir solamente, no es eso a lo que apunta este pasaje, sino a todo aquello que en el día de Cristo nos lleve a ser irreprensibles. Esta palabra que se traduce como irreprensibles es libre de culpa, es libre de toda culpa. Y hace relación sobre todo a las relaciones interpersonales. Y la idea es que en el día de Cristo nadie se pueda levantar, si es que pudiera hacerlo, y levantar la mano y decir, para, yo tengo contra él esto, esto y esto. Que en el día de Cristo nadie pueda levantarse con razón y decir, él no era lo que decía ser porque me hizo esto, esto y esto, y conmigo se comportó de tal forma y lo vi hacer tal cosa. La palabra sinceros, y esa palabra proviene de un uso que se daba cuando los mercaderes, los comerciantes, vendían sus vasijas y muchas veces se rompían, y ahí nace la viveza criolla de allá en realidad. O sea, los criollos estaban antes que nosotros somos descendientes de ellos. ¿Qué hacían? Pintaban la vasija, le ponían una cera para cubrir esa parte, la pintaban y la vendían como en perfectas condiciones. ¿De qué manera podían ver si esa vasija
había sido reparada, bueno, agarraban la vasija, la ponían al sol, entonces ahí se veía que tenía una grieta que estaba tapada, entonces esa vasija no era sincera. A las vasijas sinceras se le ponía un cartelito que decía algo así como sincera. Y esa es la idea, que a la luz, a la exposición de la mirada penetrante de Dios, no tengamos ninguna fisura. El discernimiento, el conocimiento y amar a Dios y obedecerlo de esta manera como Dios quiere, como su palabra quiere, es lo único que nos va a llevar en el día de Cristo a estar sinceros. A estar sinceros. A ser irreprensible. Nadie se va a poder levantar, si pudiera hacerlo, para acusarnos, pero tampoco va a haber en nuestro interior fisuras, no va a haber nada que a la luz penetrante de la mirada de Dios se descubra. La referencia al día de Cristo, hemos visto que en versículo 6 es un aliento para el apóstol Pablo, porque sabe que en el día de Cristo sus hermanos van a ser completos. Ese proceso que una vez el Señor comenzó va a ser completado en el día de Cristo, pero ahora el día de Cristo es un estímulo y una exhortación para que nosotros seamos diligentes en crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra, para poder amarle como Él quiere que le amemos, para poder obedecerle como Él quiere que obedezcamos, para poder amar a nuestros hermanos como Dios quiere que lo hagamos. Y de esa manera, en el día de Cristo, vamos a poder ser sinceros. En el día de Cristo no solamente vamos a ser sinceros si crecemos en amor y si nuestro amor crece en conocimiento y en discernimiento, sino que también vamos a hacer y vamos a poder presentar los frutos de justicia. Versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Estos frutos de justicia es el fruto de la rectitud, el fruto de la justicia, producto de la salvación, producto de la obra de redención en nuestras vidas. Es ese fruto de justicia que Dios preparó para nosotros. Versículo 10 del capítulo 2 de Efesios dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una justicia que no ganamos nosotros, sino que Cristo la ganó en la cruz, que es impartida a nosotros, pero que también es posible y es efectuada por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es el fruto de la justicia, de la rectitud de Cristo en nosotros. Juan 15:5 dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan al fuego y arden. Este fruto de justicia solo se encuentra por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo formando a Cristo en nuestras vidas, y son para la gloria y alabanza de Dios. No es que nos vamos a jactar en aquel día, no hay jactancia, no vamos a poder llegar y decir, bueno, no se puede levantar nadie acá a decir nada contra mí porque la hice perfecto, porque todo lo que Dios me dijo que tenía que hacer lo hice. Aún tengo la conciencia limpia de que lo hice bien. Si el fruto de justicia es el producto de la obra de Dios en nuestras vidas, entonces toda la gloria y toda la alabanza es para Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros.
pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y en el día de Cristo, hermanos, toda la gloria va a ser para Dios, porque si nosotros podemos amar a Dios, si nosotros tenemos la instrucción de crecer en conocimiento, que ese amor crezca en conocimiento, en discernimiento de su palabra y que proviene de su palabra, todo esto es solamente, porque en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Evangelio es el que nos salva, es el que nos santifica. Y gracias a que Dios envió a su Hijo, a que el Padre envió a su Hijo, Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él fue juzgado como un pecador. Él murió en una cruz juzgado como un pecador, pero no es que Él murió porque le salió mal, sino que Él se ofreció voluntariamente a morir como si hubiese sido culpable de pecado, pero Él no pecó. Por lo tanto, su justicia es ofrecida a todo aquel que cree en Él. Él mismo dijo, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Su justicia puede ser aplicada a nuestro favor, como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Jesús, perfecta, sin pecado. Nuestra culpa es cargada en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados. Y por la fe en Jesucristo, el arrepentimiento de nuestros pecados, podemos ser llamados hijos de Dios. Pero hermanos, si hemos recibido ese amor, nuestro amor debe crecer constantemente en conocimiento, en discernimiento que proviene de su palabra. ¿Cómo estás amando a Dios? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos para establecer si estamos amando o si no estamos amando a Dios? Las dos listitas, y ahí más o menos me muevo, bueno, vengo bien. Le pifié en esto, pero dentro de todo vengo bien porque vengo haciendo esto. ¿O estamos creciendo en saber lo que Dios realmente quiere en su palabra, cómo Él se reveló? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en saber si cada cosa que nosotros hacemos está conforme a su palabra? ¿Cómo vemos las situaciones? Solamente si están en la lista de los no, o analizamos realmente si conviene, si es lo mejor, si de esa manera nosotros estamos glorificando a Dios o no, o somos tan egoístas que solamente nos interesa saber si está en esa lista o no, y si encontramos que no está, decimos, bueno, menos mal, entonces vamos para adelante. Hermanos, nuestro amor hacia el Señor, nuestra obediencia al Señor debe crecer, no según lo que a nosotros nos parece, sino según lo que Dios ha revelado en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque, Señor, ella es viva, es eficaz. Dios, no dependés de nuestros medios, de nuestras habilidades. De hecho, tú usás, Señor, nuestras vidas a pesar de ellas, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras falencias. Pero, Señor, hoy necesitamos, y cada día en nuestras vidas, amarte no como a nosotros nos parece, no según nuestros propios estándares, Señor, de lo que es correcto o no, sino lo que tú has revelado en tu palabra.
Y Señor, que al final, en el día de tu Hijo, tú te glorifiques, Señor. Tú te glorifiques por haber hecho en nosotros, Señor, lo que ninguno de nosotros podía hacer. Pero nosotros necesitamos, Señor, obedecerte, necesitamos amarte, necesitamos amar a nuestros hermanos como tú quieres que lo hagamos. En Cristo Jesús. Amén.